Deja de cruzar océanos por personas que no saltarían ni un charco de agua por ti. ¡Wow! Esa frase, luego que la publiqué, me puse a pensar así como que suena un poquito fuerte, ¿no? Suena un poquito así como que in your face. Está como que te lo en tu cara, ¿no? Pero la verdad siento que si yo hubiese tenido la oportunidad de que alguien en los momentos cuando yo estaba enamorado y hacía locuras por amor, me hubiese dicho algo como esto, tal vez hubiese sido un punto importante que me hubiese cambiado la manera de ver las cosas, o tal vez cómo yo hubiese actuado, ¿no? Déjame ahí en los comentarios cuál ha sido la locura más grande que has hecho por amor. Al final de este video te voy a contar una de las tantas que yo he realizado. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal J Tarot Amor. El día de hoy hablando acerca de este pensamiento que acabo de colocar pues el día de hoy en el 15 de febrero. Si igualmente ves este video después, pues no importa. Igualmente puede aplicar para ti. Si le diste clic al video es porque este mensaje lo quieres escuchar. Entonces, como un estilo podcast, ¿sabes? Hay veces que por amor hacemos locuras, hacemos grandes sacrificios. Y diría tal vez que es porque estamos cegados, ¿no? Porque queremos creer en el amor. Y podemos entrar a muchísima más profundidad en estas energías de por qué a veces necesitamos o queremos tener a alguien a nuestro lado. Pero ese no es el momento, este no es el momento. Vamos a hablar de los sacrificios que se hacen por otras personas y si en realidad vale la pena darse ese riesgo. ¿Tú qué crees? ¿Vale la pena arriesgarte por alguien que no está dando el 100% o no está demostrando el mismo interés que tú? Es algo que a veces me pregunto. Es como que verdaderamente vale la pena hacerlo, intentarlo, ¿sabes? El sacrificio, el tiempo, la dedicación. Y la otra persona, si te vi no me acuerdo. Que es algo que sucede constantemente, ¿no? Y también está esta clásica de la persona que a ti te gusta, no gusta de ti. La persona que a ti no te gusta, esa es la que gusta de ti. ¿Eso qué es? ¿Les ha pasado a ustedes de esa manera? No entiendo por qué sucede de esa manera. Es algo como que ¿será una forma de tal vez repeler a la persona que no es correcta para ti? ¿Que no es lo que tú sientes o lo que tú quieres? Y también tendría que ver entonces por qué es que te llama la atención esa persona en particular. ¿Es por su aspecto físico? ¿Es por el estatus que tiene? ¿Y por qué la otra no te llama la atención? El amor es complicado, no es fácil. Y también está esta energía de una vez que estás con alguien, estás porque quieres estar sola, porque no quieres estar sola o solo, y por eso estás con alguien, pero no eres feliz. No es fácil, ¿no? Recuerda en los comentarios dejarme, oye, cuéntame cuál ha sido la locura más grande que has hecho de amor. Al final te voy a contar una de las mías, ¿eh? Pero siento que es muy importante también, y me gustaría poder leerte, ¿qué tanto tienes que intentar llamarle la atención a alguien? ¿Qué tanto tienes que arrastrarte? ¿Hasta qué punto entonces tú puedes estar compartiendo, conociendo con alguien y no pasar esa línea de, ok, ya como que no me están haciendo caso, ya como que esto no va a funcionar, siento que estoy perdiendo mi tiempo? Y en eso hay varias categorías de personas que debo buscarle a cada una de estas categorías un nombre así como que gracioso, pero no lo había pensado antes de ponerme a hablar aquí contigo. Porque está el que te ignora, ¿no? El que te ghostea, como dice. La que te ghostea, la que te ignora, dependiendo de tus preferencias. Es esa persona que cuando tú le escribes, nunca te responde. Y tú siempre quedas como haciendo el ridículo. Y como que, ok, hola, ¿cómo estás? Ay, espero la respuesta. Nunca la vas a obtener. Está la nice o el nice,
Que cuando tú le escribes te responde muy bien. Hola, ¿cómo estás? Y te responde, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Qué gusto hablar contigo. Pero esa persona nunca toma la iniciativa de escribirte. Entonces es como que, ok, ¿te gusto? ¿Me gustas? ¿Te llamo la atención? ¿No te llamo la atención? ¿Qué está pasando? O sea, necesito claridad aquí. Porque cuando te escribo, me responde super nice, pero cuando... Y tú sabes que me gustas, ¿no? O sea, vamos, ya eso se sabe, ¿no? Pero nunca eres quien toma la iniciativa en escribirme para saber cómo estoy. Y está él o la que te responde 3 días después. Y por supuesto también, como te indiqué al comienzo, el que te gustea, que jamás te responde. Que es como que, ok, y ya para qué me respondiste. Entonces, ¿qué tanto es ese sacrificio? ¿Qué tanto es el cruzar ese océano por la otra persona? Hey, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Estás bien? ¿Cómo te fue? ¿Cómo la pasaste? Y la otra persona solamente recibe y recibe y recibe y no da nada. Entonces también ya después de cierto intento, ciertas veces ya hay que darse cuenta de que las cosas no están funcionando, de que esta persona en realidad no te corresponde. Y caemos de vuelta en este mensaje. Sigues cruzando océanos, haciendo grandes sacrificios por personas que en realidad no saltarían ni un charco por ti, no moverían ni un dedo por ti. Mira, duele, ¿no? Porque es como que, ¿y entonces? Pero hay que esperar, ¿no? Es lo que te diría, hay que esperar, hay que seguir adelante. Si esa persona no es la que es para ti, simplemente recibe las señales y sigue tu camino. Pero en el fondo guardas la esperanza de que más adelante aparecerá, que más adelante cambiará de opinión. ¿Qué tan difícil es seguir guardando esa esperanza? ¿Qué tanto daño puede hacerte a ti seguir guardando esa esperanza de que esa persona algún día se dará cuenta de que tú eres la ideal, que tú eres el ideal? Y también hay que darse cuenta de que algunas veces estas personas no piden nada de nosotros. Somos nosotros quienes tomamos la iniciativa y esas personas dicen, pues vamos, si me vas a dar, yo recibo. ¿Y qué tanto habría que juzgar entonces a la otra persona? ¿Qué tanto habría que juzgar entonces a nosotros mismos por esa decisión? Creo que tengo más preguntas que respuestas, pero me gustaría escuchar tu opinión. Sabes que a mí siempre me gusta probar cosas nuevas, así es que acá en este canal J Tarot Amor también voy a incluir estos podcasts, podemos llamarlos de esa manera, en base a la publicación que hago del día de Instagram, ¿no? Me parece interesante hacer esta prueba. Recuerda suscribirte, activar la campana, dejar tu dedito para arriba en los comentarios. Cuéntame cuál ha sido la locura más grande que has hecho por amor. Y también ahora que digo eso, la locura más grande que has hecho por amor, también está entonces ese punto de cuando estás con una pareja, ¿no? ¿Qué tantos sacrificios estás haciendo tú para que esa pareja o esa relación siga funcionando? Y por supuesto, si hay hijos de por medio, el tema es muchísimo más delicado. ¿Hasta cuándo es necesario seguir esa lucha? ¿Hasta cuándo es necesario seguir intentándolo? ¿Cuándo es el momento correcto para decir, hasta aquí, me rindo? Como te digo, son más preguntas que respuestas, pero quiero abrir este espacio para conversar contigo, escuchar y ver tu opinión. Y algunos de los comentarios de aquí voy a estarlos publicando en mi cuenta de Instagram. De repente le escriba alguna notita allí, si puedo hacer algún comentario hablado lo hago. Así es que vamos a conectar, vamos a ver estas energías, ¿no? Pues bueno, te voy a contar cuál ha sido una de las tantas locuras, una nada más de las cuantas locuras que yo he hecho por amor en el pasado, años luz atrás. Y todo comenzó, en esos momentos quiero que sepas que no había redes sociales. Creo que probablemente solamente existían algunos de estos cosas de chat. IQ, ¿cómo era? Creo que IQ, no recuerdo cómo se llamaba. ICQ, algo de chat así. Probablemente en esa época, Messenger. Pero no el Messenger este de ahora, ¿no? Y me fui a Londres
¿Qué te parece? Por amor, me fui a Londres solamente un mes. Me fui de vacaciones, disque de vacaciones por un mes. Obviamente, fue un mes bastante especial. Obvio, no duró. Eso fue hace muchísimos años atrás. Tal vez como hace 20 años atrás. Pero fue una gran experiencia. Si yo tuviera que echar el tiempo para atrás y tomar esa decisión de irme a Londres nuevamente o no. Y si te interesa que te eche más en detalles la historia de Londres, por supuesto, dímelo. Pues obviamente yo sí tuve que cruzar un charco disque por amor, pero obviamente no. Creo que más que todo era algún tipo de capricho, tal vez. Si tuviera que echar el tiempo para atrás y tuviese que tomar la decisión de irme a Londres nuevamente o no, sí lo haría. Me iría nuevamente a Londres. Una vez más, como yo siempre digo, en ese momento tengo que respetar la decisión de quién era yo a esa edad. Pues ahora sé diferente, ahora tengo más experiencia. Si el día de hoy yo tuviera que tomar esa decisión hoy de irme a un país por alguien, la respuesta 90% sería no, no lo haría. Pero en ese momento, en mi momento de juventud, tengo que respetar mi decisión y la volvería a tomar. En ese momento, con esa misma edad, sí lo volvería a hacer. Porque lo que viví ese mes fue un mes muy especial, muy lindo. Obviamente, las cosas no funcionaron. Las cosas no funcionaron. Creo también porque no estaba preparado para una relación. Y en esos momentos había muchas cosas todavía con respecto a mí que tenía que manejar. Dentro de eso, y lo puedo admitir, los celos. Celos, malditos celos. Bueno, muy bien. Cuéntame cuál ha sido tu mayor locura que has hecho por amor, el mayor sacrificio que has hecho por amor. Cuéntame tu historia, quiero escucharla.